buenas tardes. Hoy viernes, como todos los viernes. Hay mucha gente que espera este programa para sorpresa tanto de Juan Miguel, que no sabía que todo el mundo veía este programa. Me pasó hasta en una ferretería, que una ferretería salía solamente. Yo los viernes cierro un poco más temprano para ver el programa. Oye, mi ese ferretero poco. Así es. No era fácil Por ahí en Villa Juana me pasó eso. Sí. Pues sí, señores, venimos los viernes y decimos lo que pensamos, y ustedes podrán o no estar de acuerdo con lo que nosotros decimos. Lo único que yo les garantizo, y esta familia que tengo aquí también, es que todo lo que decimos es verdad. De eso ustedes no tienen, y ustedes lo saben. Estamos aquí hoy y tenemos un programa muy particular. Juan Miguel está aquí, vino muy elegante. Yo parece que fuera ahí a una boda o algo, tú con tanto. Para bautizo, güey. Ah, no, mentira. Y otro señor que es el que nosotros queremos que sea presidente de la República algún día. Sí, no se ríen, no, ustedes se van a sorprender. En realidad queríamos que fuera Juan Miguel. No porque sea mejor que su hijo, sino porque tiene más experiencia. Y en este país la experiencia es muy importante. Pero les voy a decir una cosa. Este muchacho aprende pronto. Ya ha ido a España, ha escrito libros, se ha graduado de muchísimas cosas, habla muchísimos idiomas, sabe muchísimo de todo. Así que se va a ganar a Juan Miguel con el tiempo. Hay varios temas muy importantes. Hay un artículo muy importante aquí que salió en el periódico que se llama Uno viene y tres van, y se refiere al trasiego de personas que van de un lugar a otro. Durante toda la vida hay personas que han cambiado de lugar. Hay gente que se muda del país nada más que pues porque sí, otros por necesidad, otros por razones diversas. Ese artículo lo escribió Juan Miguel Castillo Roldán. ¿Quién es Juan Miguel Castillo Roldán? Pues ese señor que yo les dije que nosotros lo vamos a llevar a la presidencia de la República con el tiempo. Porque es un individuo joven, más que joven. Yo hace un rato dije, ay, si yo tuviera la edad tuya, con el conocimiento que tengo yo de todas las diabluras que se hacen en este país, sería una gran cosa, pero uno nunca vive dos veces. Pero bueno. Y también tenemos que hablar de la difteria. Ese misterio que tiene el gobierno escondido. Se habla de la difteria, pero no ha dicho nunca todavía dónde hay difteria en el país. Sabemos que han dicho que en Haití, pero decir que está en Haití y no decir nada es lo mismo, porque en Haití nadie sabe dónde está nada, nadie sabe lo que sucede, y naturalmente eso nos afecta. Hace un tiempito, con toda esta gente que van de distintos países a Haití por un propósito o el otro, fueron una gente que tenían cólera, pegaron en la cólera allá en Haití, y nadie sabe, ni nunca se sabrá cuánta gente se murieron. Hay gente que ha hablado de 27,000 para empezar, otros han hablado de otras cifras. Pero si aquí no se sabe cuántos se murieron cuando pasó la línea imaginaria que aquí llaman frontera a este lado, y mató más gente aquí que la que murieron cuando se dice que hubo una gran mortandad de haitianos que dice que Trujillo fue la que la ordenó. Nunca nada de eso se ha comprobado fehacientemente. Nadie sabe cuántos se murieron.
yo me he cansado de buscarlo en toda la frontera. Yo me pasé 40 años escarbando en los cementerios taínos. Me sé y me aprendí la cantidad de niños que se morían taínos aquí. Había una mortandad terrible. Sobrevivir en aquella época era casi un milagro. Hoy sigue siendo, ¿no? En Haití y en otros lugares. Y enseguida que veía, encontraba una osamenta nueva. Reconocía que eran taínos, porque pensaban que les aplastaban la frente con unos vendajes que le ponían así, la deformaban, porque los indígenas taínos cargaban todo lo que fuera pesado, poniéndolo en una especie de funda, de hamaca tejida, que se la amarraban aquí, la pasaban por aquí y la llevaban colgada en la espalda. Igual que a los niños, que lo llevaban así también. Nunca encontré un esqueleto, ni los restos, que sugirieran o que pudieran ser de un haitiano que hubiese sido ajusticiado, o como se quisiera llamar, en la época de Trujillo. Le he preguntado a muchos historiadores, de esos conocidos, como Bernardo Vega, el otro que estaba yo fui el médico de sus hijos y ahora se me olvida el nombre. Y me dijeron, no, es que los tiraban en los manglares por allá, por Montecristi, y los cangrejos se los comían. Yo nunca he oído hablar de que los cangrejos coman huesos, pero de todas maneras nunca encontré ninguno. A lo mejor hacían sopa con ellos. ¿Hacían sopa? Sí. Bueno, pero de todas maneras, vamos a, porque tenemos un contenido muy abundante hoy. Si yo sigo... Si seguimos hablando de eso, no se nos va a ir el tiempo. Lo cierto es que el programa quiso traer hoy a Juan Miguel, y es una situación un poquito particular porque es mi hijo, tiene incluso los mismos nombres míos, su segundo apellido es el que le diferencia del padre, que publicó en el periódico Listín Diario. Yo, obviamente, independientemente de la satisfacción, pues entendí de que el contenido del mismo debe ser compartido. Ese artículo se llama Uno viene y tres se van. Entonces, Juan Miguel, yo te quiero dejar la palabra para que tú expliques qué es lo que dice ese artículo y por qué es tan importante que la población conozca lo que tú adviertes con respecto a esas cifras que las instituciones públicas están manejando y se están manejando en los medios de comunicación, de que por cada extranjero que inmigra a la República Dominicana, supuestamente hay 3 dominicanos que se van fuera. Sí, el objetivo era retomar una entrevista con doña Consuelo de hace unos días con relación al artículo que fue publicado por Listín Diario, que somete a un escrutinio unas publicaciones del Instituto Nacional de Migración que establece un análisis de la situación migratoria en República Dominicana, titulado Primer Perfil Migratorio de República Dominicana. El Instituto publica este documento, obviamente dentro de sus funciones como organismo técnico creado por la Ley de Migración en materia migratoria, y dentro de su contenido, esa es la portada que vemos en pantalla, en su contenido, en algunas páginas, página 8 y 25, de la que yo recuerdo, afirma en ese documento que por cada inmigrante en República Dominicana existen 3 dominicanos emigrantes hacia el exterior del país. Y ¿Quién pagó ese estudio? El estudio, como figura en la imagen anterior, fue apoyado por la Organización Internacional para las Migraciones, un organismo internacional de cooperación técnica en materia de manejo ordenado de las migraciones de las personas. Y este estudio, cuando en su contenido establece esa proporción de inmigración e emigración, se basa en 2 cifras. Pero tú llegaste a decir que incluso había sido pagado por un gobierno extranjero en algún momento. Y en pantalla veo una imagen ahí. Sí, cuando abren las primeras páginas del estudio,
señala que recibió apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos. Así que esa fue la institución que puso los cuartos. Migración. La OIN ahí es el sello, pero los cuartos quien los puso evidentemente fue el gobierno norteamericano. Para completar esa investigación Claro. de la correcto. presencia. Por ahí vinieron los dólares. Entonces, ese estudio hace uso de unas cifras de años distintos, no es reciente. Una primera cifra del año 2012, levantada por una encuesta ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, que fue el ENI 2012, la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, que arrojó los resultados siguientes. Esa cifra demostraba una permanencia en República Dominicana de alrededor de 550 y pico mil aproximadamente de extranjeros. ¿Esa la pagó quién? Esa fue financiada por la Unión Europea y por Naciones Unidas a través de su agencia de poblaciones. O sea, la última la pagaron los norteamericanos, pero la anterior la había pagado la Unión Europea. Sí, correcto. Y Naciones Unidas también. Esos son detalles, porque hay que saber quién es que paga esas encuestas y esos Sí, estudios. el Fondo Pero para la se referían a todos los que entraban en la isla o nada más a los que entraban a República Dominicana o a Haití. No, se refería a República Dominicana y mencionaba dos cifras. ¿Cuáles eran esas cifras? Una primera cifra sobre inmigrantes, y subrayo, lo que ellos calificaron como inmigrantes eran personas que habían ingresado en República Dominicana bajo los términos de ese estudio. No fue una clasificación jurídica de inmigrantes. Y daba otra cifra de personas extranjeras en República Dominicana, en eso coincide con inmigrante que es extranjero, pero que alegaba haber nacido en República Dominicana descendiente de extranjeros. ¿Y cuál es la disparidad entre una cosa y otra? Que la cifra se maneja en estadísticas diferentes, en dos gráficas distintas, una para inmigrantes, otra para extranjeros, hijos de inmigrantes, que sumados daban una cifra total de 768.000 extranjeros en República Dominicana. ¿Y la otra cuánta era, la anterior? De 550.000. 524.000. 24.000. Sí. Eso es que aparece ahí. Exacto, está en pantalla. Ok. Entonces, eso en cuanto a presencia de extranjeros en República Dominicana. Ahora, en cuanto a migración de dominicanos hacia el exterior, el estudio hace uso, el documento del Instituto Nacional de Migración, de unas estadísticas del año 2015, que establece que fuera de República Dominicana existe una población de aproximadamente 1.3 millones de dominicanos en el exterior. Esa cifra está apoyada por dos organismos internacionales. Uno es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y la otra es el Departamento de Asuntos Sociales de Naciones Unidas. O sea, no, el soporte incluso está publicado en internet, que cualquier persona puede consultarlo, y el perfil migratorio publicado por el instituto hace referencia a ese estudio precisamente. Y da 3.5 cuando tú haces el cálculo. Porque Entonces, yo veo en la imagen que tú trajiste ahí, dice 1.7, pero Sí. el artículo habla de 3 por 1. ¿Qué pasa? El artículo que yo he publicado hace un cálculo real sobre presencia de extranjeros en República Dominicana versus presencia de dominicanos en el exterior. Y cuando haces el cálculo en base a los datos reales, que no son 524.000, son los 700.000 y pico de extranjeros en República Dominicana, versus los 1.3 millones de dominicanos, por lo menos en datos soportados por organismos internacionales, la relación da a 1.7 dominicanos en el exterior por cada inmigrante en República Dominicana. No da 3-1, como Es decir, la indicado en el conclusión del estudio del perfil migratorio está absolutamente contraria, duplica. Es posiblemente distorsionada y Sí, porque posiblemente 1.7 por 2 da malinterpreta los 3.4. datos. ¿Y de dónde los malinterpreta? Porque el mismo contenido del documento en varias partes menciona, sin citar datos específicos, y contando los descendientes de dominicanos en el exterior, la cifra supera los 2 millones de dominicanos en el exterior. Pero no hay ningún organismo, ni nacional ni internacional, que demuestre que fuera de República Dominicana existe una cantidad superior a 1.3 millones de dominicanos. Para lograr el 3-1, habría que tomar en cuenta, especular una cifra superior a 2 millones de dominicanos exterior, que no está soportada por ningún dato estadístico, y compararla no con 800.000 aproximadamente
extranjeros en República Dominicana, sino con 500.000 calificados como inmigrantes de un estudio del año 2012. Hay un problema de desfase. Hay un problema de comparación Claro, de cifras claro. en fechas distintas con 3 años de diferencia, número uno, y número dos, sobre cuál tipo de extranjero fue considerado para sacar la proporción. O sea, Y aún así, la proporción cuando sacas el cálculo, y no hay que ser estadígrafo para eso, ni demógrafo. exacto. Es simple matemática. El tema es que cuando lo calculas, aún tomando en cuenta el problema de la fecha, da 1.69. Si tú tomas en cuenta dos elementos, primero, el tema de que hay más inmigración con posterior al año 2012 que en el año 2012. Esa cifra aumentó. Esa cifra, obviamente, en el 2015 no iba a ser 768.000, iban a ser posiblemente 800.000. Y combinas eso con el tema de que censar una población extranjera en condición irregular es difícil y arroja Siempre hay un datos subregistro, inciertos. claro, claro. Uno puede, sin mucho miedo a equivocarse, y a mí no me gustan las especulaciones, que posiblemente esa población pasa de 1 millón, se acerca a 900.000 o a 1 millón de extranjeros. Significa que la proporción de 1.69 dominicanos en el exterior por cada inmigrante se queda corta. Realmente es mucho inferior. Pero atención, y hay una gráfica que veo que aparece ahí. Si se sigue la dinámica de ese esquema que ya ha señalado, que primero se basa en una encuesta, no en un censo, Correcto. que fue hecho por organismos internacionales ambos, con un desfase de 5 años entre una cosa y la otra, con un cálculo que tampoco se corresponde a las conclusiones que se arrojan, porque las conclusiones arrojan una duplicación en el cálculo, Claro. sin ningún sustento para ello. Sí, no hay sustento realmente. Pero asumiendo que todo eso lo vamos a ignorar, yo estoy viendo algo en pantalla, significaría entonces que si el cálculo de un extranjero dominicano es igual a 3 dominicanos en el extranjero, según las mismas cifras mal manejadas ahí, entonces se plantearía con que habría 2.4 millones de dominicanos en el extranjero, y eso es una extravagancia. Claro. Es un cálculo muy Eso no, fácil. eso no de ninguna manera cuaja, ni cuadra. Si del año 2012 para acá se incrementó la población inmigrante, lo cual se ha incrementado, y tú lo multiplicas por 3, eso significa que en el razonamiento del instituto, fuera de República Dominicana, hay más de 2.5, quizás 3 millones de dominicanos en el exterior. Que es una locura, eso no es cierto. Eso no está Eso no es demostrado. cierto, por eso no es cierto y estadística. punto. Y sería el equivalente a decir que fuera de República Dominicana se encuentra más del 25 o el 30% de la población, eso es un disparate. lo cual me parece exagerado y fundamentalmente no tiene soporte. Los datos estadísticos de Naciones Unidas establecen incluso las cifras por país de presencia de dominicanos. En Estados Unidos hay una presencia que se acerca al 1.000.000 de dominicanos. En España son 151.000 aproximadamente. En Puerto Rico son 57.000. En fin, está bastante documentado los países destino de la migración dominicana. Ahora, la otra parte del cuestionamiento es la siguiente. ¿Cuál es la utilidad que sirve sacar una proporción fuera de contexto y con datos no corroborados, que apela mucho a la especulación? ¿Cuál es la utilidad que sirve hacer esa afirmación de que hay más dominicanos fuera del país que inmigrantes en el país? Aún fuera cierto, y estamos demostrando que realmente, posiblemente no sea cierto, aún fuera cierto, ¿cuál fuera la utilidad? Bueno, la utilidad sería saber si el impacto que nosotros tenemos de la población haitiana, por ejemplo, que es el 95% de los extranjeros, es similar en nuestro país al que tienen los países de destino en donde los dominicanos van. Para saber si hay algún nivel de responsabilidad entre los dominicanos en asumir, si vengan, porque nosotros le estamos haciendo lo mismo a otros. Claro. Digo, la única lógica que yo vería en esa afirmación que no tiene sustento. Por supuesto. Sobre eso, ¿cuál es el problema? Los países de destino y la proporción de extranjeros nacionales dominicanos y el impacto que supone en el país destino. Específicamente lo siguiente: 1 millón de dominicanos en Estados Unidos no tiene el mismo impacto que 1 millón de extranjeros en República Dominicana. Primero, por cuestiones de densidad poblacional. Y segundo, conectado a la densidad poblacional, el tamaño
y la extensión física Y los territorial recursos del país, de y los ese país. recursos del país de destino. Mira, yo estoy viendo el cuadro ahí. Me llama la atención Canadá, que por cierto Canadá es muy activo para reclamar a la República Dominicana que absorba a muchos haitianos. O sea, Sí, pero- Canadá tiene 9 millones, dice ahí, 93.507 kilómetros cuadrados, pero tiene 9.803 dominicanos. Oigan eso. Claro. Estados Unidos tiene 900, es la que más tiene, 940.000 dominicanos en 9 millones y pico de kilómetros cuadrados. España, 150.000 en 498.000 kilómetros, y así sucesivamente. ¿La densidad es comparable? No, no, jamás. Jamás. No es comparable. No es comparable ni entre Pero mira, ahí ellos está. Mira, Canadá me encanta. Eso es la milésima. Es decir, que por cada kilómetro cuadrado del territorio canadiense hay 0.0001, o sea, una milésima de dominicanos. Eso es correcto. ¿Qué parte del dominicano será la que proporcionalmente será? Me imagino que será una oreja Sí, o una uña, si acaso. Una milésima parte. Digo yo. y eso que Mira, España, tan activo que son reclamando a nosotros, el embajador de la Unión Europea es español. 0.3, ni a un dominicano por kilómetro cuadrado. Yo quisiera saber cuánto es el PIB de España comparado con el de República Dominicana. Señores, los números no mienten. O sea, hay otro ejercicio que yo quiero señalar y es la proporción de extranjeros ilegales. Lo cierto es que, aunque sepamos que en la práctica la República Dominicana genera una emigración, no existe un dato tan certero sobre qué proporción de esa migración es legal o ilegal, pero basado en el número de dominicanos repatriados a República Dominicana, que es un dato controlado, tenemos una idea bastante clara. República Dominicana recibe dominicanos repatriados cada año que no superan las 4.000 personas. Estados Unidos es el país que más dominicanos tiene. Por tanto, el que más dominicanos son sujetos a una forma de repatriación. Los datos publicados por el Departamento de Asuntos de Inmigración y Aduana de Estados Unidos sobre los dominicanos repatriados de los últimos 4 años, me atrevo a decir, son sumamente similares. Los dominicanos repatriados no pasan nunca de 3.000. 1.900 un año, 2.500, 3.000. ¿Y cuántos repatria la República Dominicana? Cuando lo Nada más para sumas Haití. a los dominicanos repatriados de otros países, montones. cuando lo sumas, no pasan de 5.000 dominicanos en total. En todo el mundo. Entonces, que son repatriados la, aquí. la pregunta es, ¿eso es porque los dominicanos reciben alguna ventaja adicional o flexibilidades adicionales del control migratorio que le permite permanecer de forma legal? Pues yo estoy No. bastante seguro que no. De hecho, esos países destino, Estados Unidos, Italia, España, tienen mucho más recursos, mucho más personal, mucho más tecnología y mucho más desarrollo desde el punto de vista de institucional y de ordenamiento jurídico en materia de migración para hacer y restringir lo suficiente la entrada y permanencia ilegal de dominicanos. Lo que significa que desde el punto de vista de volumen, la migración dominicana no ocasiona un impacto y una presión equivalente a lo que implica la inmigración extranjera a República Dominicana, pero tampoco en cuanto al carácter legal o ilegal tiene una importancia visible, porque la mayor parte es migración legal. En el caso de República Dominicana recibe una presión que en volumen es importante. ¿Por qué? Porque una presencia de 1 millón de extranjeros en República Dominicana supone el 10% de su población total. En un país con un nivel de desarrollo social y económico que no le permite posiblemente soportar esa presión. Claro, este es un país pobre. Veo una imagen ahí, dice distribución por kilómetro cuadrado de extranjeros. 48.320 es el territorio de la República Dominicana. Y entonces en la encuesta del 2012 dice que eran 769.000 extranjeros. En Eso en una encuesta. Hace 6 años, sí. 15.91 extranjeros por kilómetro cuadrado. Pero eso no se compara a ninguna de las otras cifras de los otros No, países. porque eso es 15 veces la cantidad de dominicanos en el territorio de Estados Unidos. 15 veces. 15 veces, no es comparable. Una comparación impropia. Bueno, yo creo que, Juan Miguel, yo creo que tú le has hecho un gran servicio al país. Que este joven abogado se haya tomado el cuidado de agarrar esta encuesta y esos estudios y leérselos enteros. No ponerse a repetir como otros hacen, lo que le ponen adelante. Por cada dominicano, por cada extranjero hay 3 dominicanos.
Él se puso a leerlo y encontró eso. No se sabe cuántos millones de pesos costó el estudio ese. Ya vemos quién lo pagó y para qué sirve. No solamente de la falta de seriedad absoluta, eso no lo está diciendo él, lo estoy diciendo yo, de quienes lo prepararon. Eso lo patrocina el Instituto Nacional de Migraciones, que está dirigido por una señora que se llama Florinda. Creo que de esa doña Florinda nadie se ríe, porque la otra Florinda es la del Chavo. Florinda Rojas creo que se llama. Sí. Directora del instituto. Creo que es eso, la conclusión está ahí, los números están ahí, y ya ve el gobierno para lo que sirve su política migratoria. Juan Miguel, queremos darte las gracias. Vamos ahora a los compromisos de la hora de consuelo, cuyo patrocinio es lo que permite que la hora de consuelo pueda darle esta hora al comité los viernes. Así que no se nos vayan. Sí queremos avisar, el doctor Armenteros va a hablar de la difteria y va a traer imágenes. Imágenes que por la hora, en sus hogares, nosotros les vamos a pedir que tengan cuidado porque la difteria es una enfermedad que aunque todo el mundo sabe que se vacuna a uno contra ella, uno no tiene mucho contacto para saber qué es lo que produce en el cuerpo. Entonces hay unas fotografías ahí que ya yo vi y yo les digo que el que tenga sensibilidad, que se retire. Vamos a cumplir con los compromisos y no se nos vayan. De nuevo estamos aquí, en la hora de consuelo, en la parte final. Hoy venimos a decirle algo. Ustedes saben que normalmente siempre le damos algunos toques y decimos alguna cosa de salud pública, porque es una cosa que incumbe a todo el mundo. El hecho de que yo sea médico me facilita el poder hacer eso. Yo no sé si ustedes han visto, se han dado cuenta, porque yo no sé por qué lo están ocultando, que hay difteria en el país. Y si ustedes me preguntan cuánta difteria hay en el país, cuántos casos han habido, qué clase de difteria es la que hay, yo le tendría que decir que yo no lo sé. Y aparentemente se está ocultando ese dato. Hoy en la mañana yo llamé en primera instancia, después que usé los métodos normales de uno saber las cosas que están pasando en ese tipo de acontecimientos, llamémoslo de salud, llamé a Jesús Ferri, mi primo. Ustedes saben que es el infectólogo por excelencia en este país, fue el primero. Yo estoy en la Asociación de Infectología del país también, y para ver qué hay de cierto en eso. Porque la difteria, que fue la primera enfermedad que se vacunó extensivamente en todas partes del mundo, ustedes recordarán, hasta los que son niños recién nacidos, que hay el DPT, la vacuna DPT, que es la primera que se usa, que va contra la difteria, la toferina y el tétano. Esos señores fueron los primeros, la primera vacuna que se creó efectiva y barata, fuera de la difteria. Y es bueno que ustedes sepan que aquí, durante la era de Trujillo, se puso bastante énfasis en las vacunaciones y se combatió la tuberculosis y muchas de esas enfermedades que son vacunables. Quizá ustedes no sepan, porque no mucha gente lo sabe, que la primera hija que tuvo Trujillo, que fue con una señora de San Cristóbal que se llamaba Minda Ledesma, no fue Flor de Oro, que todo el mundo cree que fue Flor de Oro, fue otra, una niña, que creo que se llamaba Asia. En esa época Trujillo era guardacampestre en Boca Chica, venía los fines de semana a ver a su hija y a su esposa en San Cristóbal, a caballo, y en uno de esos viajes que hizo, llegó a San Cristóbal y se encontró con que su hija estaba muy enferma, la niña. Cogió a la niña, se montó a caballo con ella y cogió para la ciudad, porque ya en esa época, en la República Dominicana, un día vamos a hablar de eso, hay grandes investigadores
espontáneos o sistemáticos. Y uno de esos grandes investigadores lo fue el doctor Pozo, un médico de aquí que empezó a hacer una clínica privada grande ahí en la calle frente a la Fortaleza Osama, la calle Las Damas, y que todavía está ahí. Él había descubierto un procedimiento donde a veces curaba la difteria. Un día de esto yo voy a venir y le voy a explicar cuál era el procedimiento. Trujillo coge a su niña, arranca para la capital, ¿y qué pasa? Bueno, cuando llega al río Jaina, el río está crecido porque había llovido mucho y era de noche ya. Tenía mucha fiebre la niña y él no pudo cruzar el río, no se atrevió a cruzar el río vadeándolo, con la niña con fiebre y muy enferma. Entonces se quedó en aquella orilla hasta la mañana siguiente. En la mañana siguiente se cruzó tan pronto pudo, cuando amaneció, llegó a la capital, pero cuando llegó a la clínica del doctor Pozo, era tarde, la niña murió. Se dice que cuando Trujillo regresaba a San Cristóbal, se paró en el río Jaina y dijo: cuando yo sea presidente de este país, el primer puente que yo voy a hacer va a ser el puente sobre el río Jaina, para que nunca más un dominicano pierda un hijo por la falta de un puente en este río. No tengo que decirle que, dicho y hecho, cuando Trujillo subió al poder, ese fue el primer puente que él hizo. Tuvo muchos años, era un puente de hierro que quedaba más abajo de donde está el puente actual, y eventualmente lo desmontaron, hicieron un puente más amplio y demás, y ese puente creo que lo reconstruyeron en algún otro sitio. De todas maneras, yo creo que eso hizo que Trujillo le diera tanta importancia a la salud pública y a las vacunas. Los síntomas de la difteria, ¿cuáles son? La difteria comienza como una gripe, dolor de garganta, con fiebre, durante un par de días. Al par de días comienzan las complicaciones. Y hoy en día, todavía, yo cuando supe lo que había, empecé a coger este libro, que es el libro, esto es la Biblia de la medicina de niños del mundo. Eso lo edita la Sociedad Americana de Pediatría en los Estados Unidos para el mundo entero. Y dice que hoy en día se conoce la eficacia, el conocimiento y la atención que tienen los médicos para, en un lugar determinado, cuando tienen que atender a los brotes de difteria, que si el 3% de los que le da difteria se mueren, es un servicio muy bueno el de esos médicos. Pero que los que son menos buenos pierden el 38% de los afectados, que es una cifra. Los síntomas de la enfermedad, Armando, ¿cuáles son? Hay muchísimas cosas. Porque yo mismo, yo sé que a mí me vacunaron cuando niño contra la difteria, pero yo realmente no he visto a nadie con difteria. A mí también, que soy mucho más viejo que tú. Y realmente uno pensaba que ya la isla, por lo menos de este lado, se sentía segura con ese tema de la vacunación. Pero ahora con este brote que hay en Haití, uno no sabe, porque de aquel lado no hay sistema de salud. Entonces, bueno, ¿cómo alertarse? Ya uno sabe que es una enfermedad muy peligrosa, pero entonces, y los síntomas tú dices que es como si fuera una gripe, con una inflamación en la garganta y eso, pero a ver, pero ¿qué otras situaciones pueden presentarse además de un dolor de garganta? Bueno, hay gripe, la gripe, la bacteria que se llama bacilo difterico, esa membrana que se forma ahí, que es muy tóxica, causa pues
una gran lesión en la garganta, eso también puede suceder en otras partes del cuerpo. Esa membrana se puede formar en la conjuntiva, en los ojos, en los oídos, en la piel. Y es tan tóxica que, fíjense que yo les dije a ustedes que la mortalidad siempre es alta. Entonces, en nuestro país, que es lo que yo no entiendo, ¿por qué no dicen dónde hay la bacteria, dónde está la infección, cuánta gente está afectada de eso, cuáles son las medidas de precaución a tomar y cuál es el tratamiento? Porque yo le voy a decir una cosa, yo estoy seguro que hoy en día, con las universidades como están enseñando la medicina, y asómbrense que hay 500.000 personas, estudiantes, estudiando medicina hoy aquí. Yo estoy seguro que ustedes cogen a muchos de esos médicos y le hablan de la difteria y no saben ni siquiera lo que es. La difteria solamente se sana hoy en día con 2 antibióticos, que son la eritromicina y la penicilina G procaínica. Una persona que se contagie, que no ha sido vacunada, además del dolor de garganta, ¿qué otra cosa puede? Para uno darse cuenta, porque... Es tan tóxico que se siente muy mal el enfermo. Fíjate que ya cuando Trujillo, el niño estaba tan enfermo que no se atrevió a cruzar el río con una niña enferma. Esa fotografía que aparece ahí, dice... Es una úlcera que se forma, que corroe la superficie de la garganta, de la lengua, del oído, de la nariz, en fin, y de la piel. Y el tratamiento es difícil y complicado. Oh, Dios. Entonces... Bueno. ¿Y el medicamentos hay tratamiento preventivo? ¿Cómo se puede...? La prevención solamente es la vacuna. Y el tratamiento son un antibiótico que ha inyectado, que es la penicilina G procaínica, y una que hay que se bebe, que es la eritromicina. Bien. No están haciendo señas, Armando. Parece que el espacio hoy resultó corto. Eso es un tema importante. Esas imágenes son bastante desagradables, pero bueno, el comité también rinde un servicio alertando a la población. El lunes doña Consuelo de Pradera va a estar, como acostumbradamente está, en su hora de consuelo, y nosotros el viernes próximo estaremos de nuevo. Se nos quedó el tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el tiempo no da para más, que ahora nos libró de pelo y paja. No se sabe qué se movió por debajo, y teníamos unas fichas por ahí para traerlas, pero no alcanzó el tiempo. Señores, hasta el próximo viernes, feliz fin de semana.